Bienvenidos a la Escuela de la Vida. En esta oportunidad queremos hablar de un tema sumamente interesante. ¿Por qué todas las cosas están en el lugar donde deben estar? ¿Por qué la naturaleza es perfecta? ¿Cuál detalle le falta a una montaña para ser montaña, por ejemplo? ¿Qué detalle tiene un río que le impida ser un río, una fuente fluvial? ¿Por qué las aves cantan, trinan, hacen de la naturaleza como su escenario ideal para mantener la armonía y la gracia? ¿Por qué todas las cosas como que se acomodan en el medio ambiente? Queremos hablar esta oportunidad de una ley que normalmente uno no hace referencia a ella, pero es la que se cumple, porque es la ley de la naturaleza. Se llama la ley de la compensación. Todo en la naturaleza trata como de buscar como un equilibrio. Y ese equilibrio que tiene que darse todo en la naturaleza se llama la ley de la compensación. ¿Alguna vez hemos escuchado decir: piensa bien y vivirás bien? Piensa bien y vivirás mejor. Piensa bien, siente lo justo y actuarás bien. Todos estos aspectos vale la pena analizarlo y verlo de qué manera puede operar en la vida de nosotros. Recuérdense que lo de la escuela de la vida tiene que ir orientado a uno prepararse, a uno vivir mejor, a llevar una vida que nos satisfaga, o por lo menos, que esos requerimientos mínimos que nos hagan sentir como un confort espiritual, un confort ameno, un confort de armonía. Es decir, ese confort es como el acomodamiento que yo hago a la realidad, al medio en que me desenvuelvo. Pero todo eso casi siempre está en función a cómo yo me comporto con los demás. Ese comportamiento con los demás es lo que pauta nuestras vidas, nuestra existencia, porque llevamos una vida gregaria. Nosotros no vivimos solos. Tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, y todos ellos forman parte de una cotidianidad, de un vivir, de una existencia. Pero también están mis amigos, está mi compañero de trabajo, están los que nos reunimos en el club, o los amigos ocasionales. Mi caso, por ejemplo, que tengo que estar en contacto con mis alumnos permanentemente, que tengo que estar compartiendo con los académicos, discutiendo siempre temas interesantes. Nosotros nos interesa saber si es cierto que si uno piensa bien, uno puede vivir mejor. Me explico de la siguiente manera. Nosotros creemos que todo lo que ocurre en nuestra vida, que todo lo que nos pasa, ocurre por accidente. Y eso no es así. Bueno, al menos si uno no piensa, como decía Albert Einstein, es que Dios no juega los dados. Es decir, las cosas no ocurren al azar. Todo ocurre porque tiene una causa. Esa causalidad de las cosas es lo que nos obliga a entender por qué las cosas están en el lugar que deben estar. Y si no están en el lugar correcto, pues nosotros somos los llamados a colocarlo en el lugar que debe estar. En la naturaleza no hay que acomodar nada porque la naturaleza sí lo acomoda. Claro. A veces nosotros queremos tener un patio, queremos tener plantas ornamentales, queremos tener una avenida, queremos tener un huerto, queremos tener un jardín. Todas esas cosas, eso es cierto. Y somos nosotros, según nuestro gusto, que elegimos dónde debe ir cada elemento para que se vea mejor. Yo creo el escenario como a mí me parezca, pero en la naturaleza, en medio del bosque, en la montaña,
¿Quién organiza todo para que las cosas se vean como tan perfectas? Que uno vea la lontananza del paisaje, que uno vea la silueta de la montaña. ¿Quién dirige todo aquello? Y esa armonía que se ve en lo creado, la belleza que se ve en la creación, no habla de qué, de la perfección de una obra, de que el arquitecto que estuvo tallando y haciendo cada una de las cosas, parece que dominaba y hacía el trabajo tal como debe ser. Nosotros tenemos que ver que la naturaleza es nuestra madre y maestra. Madre en el sentido de que todos venimos de allá. Toda criatura, todo cuanto existe vino del vientre de la naturaleza. Aunque sea el hombre que la modele y la cambie en el escenario en el que nos desenvolvemos. Pero en el escenario natural, la gran pantalla que es el cielo, y el cielo que es el que, por donde surca el sol, y el sol es el padre de todo lo que está aquí abajo, todo eso se organiza en base a las leyes de la naturaleza. Ahora, si la naturaleza misma es, por decirlo así, mi patrón, mi punto de referencia, por decirlo así, el eje que tiene que dirigir mi comportamiento, mi forma de ser, mi conducta, ¿por qué yo no tratar de replicar todo lo que veo afuera en lo que es mi conducta? Por ejemplo, en la naturaleza todas las especies viven en armonía. En armonía en el sentido de que usted nunca ve una planta peleando con otra porque está muy cerca, porque le molesta. Jamás vamos a ver un espectáculo de un animal que le diga al otro, quítate de ahí porque tú no me caes bien o tú me molestas. Aunque en la naturaleza existen leyes de la competencia se da en todo. Y principalmente por el espacio físico. Cuando hay dos plantas que están creciendo muy cerca una de otra, hay una guerra entre ellas aunque uno no la vea. Hay un fenómeno que se llama alelopatía. La alelopatía es alelopático, es lo que es hostil al que le queda al lado y me favorece a mí. La alelopatía, por ejemplo, del pino. Ponemos el ejemplo del pino porque el pino es una planta insociable por naturaleza. El pino donde se desarrolla es una planta que necesita mucha luz y como necesita mucha luz, ella requiere eliminar toda competencia por la luz que pueda aparecer en cualquier planta a su alrededor. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Las matas de pino tienen hojas que se llaman acículas o agujas. No sé si han visto que son como si son hilitos, son agujas. La mejor definición de la hoja del pino es que son agujas. Y ella la está tirando permanentemente como hacen todas las plantas. Una planta al crecer, las hojas más viejas la está dejando caer en el medio. Y esas hojas al caer al suelo, comienza un proceso de descomposición. La materia orgánica al secarse, al pasar el tiempo, al llegar la luz, al llegar la alta temperatura, el agua, todo aquello contribuye a que la materia orgánica comience como a descomponerse. La descomposición natural. Cuando la materia orgánica proveniente de la cáscara del pino, de las acículas del pino, comienza a descomponerse en el suelo, crea unas condiciones que solamente las raíces del pino pueden prosperar. Y toda planta que no sea pino le resulta como hostil, le resulta, no es venenosa porque no es la palabra veneno, pero sí son gases negativos o que le molestan, urticantes, gases que le molestan, que no permiten que ella pueda respirar bien, porque las plantas respiran por las raíces tanto como por las hojas. La respiración cutánea que tenemos los humanos, eso mismo lo tienen los animales y lo tienen las plantas. Es decir, parece ser que no son los pulmones, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, que tenemos respiración pulmonar, no son la única vía para respirar. Las plantas respiran por las raíces, por las hojas, por el tallo, por todos lados. Es decir, ese intercambio de gases que se hace con el ambiente ocurre naturalmente. ¿Qué pasa con el pino? Que esos gases que ellas comienzan a liberar de las hojas, de sus propias raíces,
de las mismas condiciones ambientales que le rodean, le resultan hostiles a las demás plantas que están allí. Esa hostilidad, ese fenómeno que se llama alelopatía. Entonces, la alelopatía es para tratar de ver cómo se elimina la competencia que tiene a su alrededor. Nosotros no vamos a ser alelopáticos, todo lo contrario, vamos a ser empáticos, es decir, queremos vivir en armonía, aunque casi siempre también alguien no nos cae bien, alguien nos molesta, o a veces nuestro propio egoísmo, no queremos ver bien el otro, porque nadie ve ojo bonito en cara ajena. Lamentablemente, eso es algo que llevamos muy adentro de nosotros, pero una persona que piensa bien, que normalmente cualquier persona que se le acerque, nada le cuesta darle un saludo agradable. Cualquier persona que usted se encuentre en la calle, que usted le diga, bueno, hola, ¿cómo está? O por lo menos le brinde una sonrisa. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la sonrisa? Nunca a una persona que usted le dé una sonrisa, que le muestre un rostro agradable, que sienta que usted es liviano, que usted es una persona compatible, que usted puede compartir con ella, que eso que sale de uno, que es agradable, esa empatía natural que tiene determinadas personas, nada nos cuesta ponerlo en práctica. Eso solamente lo pone en práctica una persona que está pensando bien todo el tiempo. Que en todo momento las cosas, aunque vengan difíciles, uno le ve siempre una salida. Porque todo es que el vaso está medio lleno. Pero la mayor parte de las personas, de la gente, ve el vaso medio vacío. Aunque la realidad no es que esté ni medio lleno ni medio vacío. El vaso está medio. Pero casi siempre, cuando uno está del lado positivo, ve el vaso medio lleno. Ojalá que nosotros estemos casi siempre en esa tesitura, aunque a la larga no nos sirve de nada. Bueno, nos sirve porque es la empatía, es la gracia, es usted vivir bien con los demás. Pero lo importante para adentro, para cada uno de nosotros, es que seamos objetivos. El vaso está medio. El que nosotros le agreguemos un input, le agreguemos lo positivo, perfecto, está muy bien, porque es mejor que lo negativo. Porque a veces, cuando uno nada más ve las cosas malas, cuando yo nada más veo la parte oscura de la gente, cuando yo me intereso más por la crítica que por alabar, o no alabar, sino resaltar ciertas características, yo trato de ser una persona solamente diferente, porque en cada caso, si soy huraño, soy una persona incómoda, difícil de tratar, pero lo ideal es que yo sea una persona que sea abierta, que sea espontánea. Yo no sé si ustedes se han fijado que los niños es el ejemplo perfecto del comportamiento que debe tener cualquier persona. Rara vez usted ve a un niño de mal gusto o de mal humor o que le molesta a su compañero, todo lo contrario. Siempre buscan vivir en armonía o por lo menos estar jugando, compartiendo con los demás. ¿Por qué perdemos esa característica al llegar a ser adulto? ¿Por qué cuando yo me adentro a la naturaleza, cuando yo me adentro a la sociedad, yo tengo que tener un comportamiento, un carácter más difícil? Porque no pienso bien, no he pensado bien. Y si yo aprendo a pensar bien, yo aprendo a ver las cosas positivas. Si yo trato de superar cualquier dificultad y no transmitirle la carga negativa que yo tenga a los demás, si yo no solamente pienso bien, sino que siento bien, siento lo que debe ser, lo correcto, eso me indica de que al pensar bien, sentirme bien, comienza a vivir mejor. Vivir mejor no es que yo viva en armonía con todo el mundo o que yo trate de ser amable con todo el mundo, no, es que internamente yo sienta como un nivel de satisfacción porque estoy haciendo lo correcto. Miren, nada da más felicidad que uno hacer la cosa correctamente. Nada nos satisface, nada nos llena, nada es tan agradable que uno ser honesto consigo mismo. La honestidad
es como el orden justo, el orden de la ley, el orden de lo legítimo, el orden de aquel que quiere superarse a sí mismo, pero viendo que los demás logran hacer lo mismo. Qué hermoso sería cuando yo no solamente busque mi bienestar, sino que yo busque el del compañero. Entonces, si yo trato de comprender que si yo pienso bien, las cosas me salen mejor, vivo mejor, me doy cuenta que todo como comienza a equilibrarse en la naturaleza. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me comporto mal, le hablo mal a los demás, pienso mal, esa carga de odio que a veces cultivamos dentro de nosotros, yo la vuelco contra cualquiera. A veces convierto en víctima de mi comportamiento, de mi mal estado, mi mal humor a los demás. Todo eso que yo le haga al otro se devuelve hacia mí. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama ley de compensación, que todo lo bueno que usted haga, eso es lo que va a recibir. Todo lo malo que usted haga en contra de los demás o contra la naturaleza, siempre hay una ley que trata de equilibrarlo todo. Precisamente el orden de mundos. ¿Por qué las estrellas están moviéndose permanentemente y ninguna choca con la otra? A ninguna le molesta el giro que haga la otra, la circunferencia, el círculo, la órbita que defiende o que define la otra, no le molesta. Precisamente porque cada quien se ocupa de lo suyo y facilitar que los demás también hagan lo suyo. Eso mismo debemos hacer nosotros en la sociedad, porque eso es lo que nos ayuda a mantener una ley que trata de equilibrarlo todo. Y esa ley no está escrita, pero uno la entiende y la comprende. Hay muchas leyes que no están escritas y uno la ve, uno la entiende, la comprende, principalmente en la sociedad, en el diario vivir. Ustedes saben todas las lecciones que uno aprende compartiendo con los demás. Ustedes saben cuántas cosas llegan a nuestra vida que no es que me den algún bien material, algún bien físico, pero me crean como una especie como de armonía y de gracia, una especie de satisfacción interna, que eso no tiene precio. Porque la persona que vive en paz con su conciencia, porque está haciendo la cosa correctamente, son la única persona que pueden hablar de felicidad. La felicidad es algo muy difícil de alcanzar, porque la felicidad es sentir a Dios dentro. Y para sentir a Dios dentro hay que ser justo, porque Dios lo que busca es justamente que todas las cosas estén equilibradas. Bueno, hablando de Dios como una fuerza sobrenatural que es la que gobierna y dirige todo en la naturaleza. Pero si hay algo que le podemos atribuir a ese Dios, es que todo el tiempo busque el equilibrio. No es porque una persona me caiga mal que yo tengo que hacerle la maldad. Todo lo contrario. Si yo le caigo mal o le molesto, lo ideal es que yo trate de responder de forma diferente, haciendo lo contrario. Si al que yo le hago un mal, luego lo compenso con un bien casi siempre depende de la magnitud, porque todo el tiempo es cuestión de peso y medida. Si el bien que yo hago es superior al mal que le hice, yo trato de compensar. Y eso ayuda. Aunque esa ley que se llama ley del karma, que en un momento dado vamos a analizar lo que es la ley del karma. La ley del karma es una ley de equilibrio, para equilibrar cosas. Que la deuda que yo contraje con usted porque le dije una mala palabra, o porque le hice una mala mirada, o que le hice pasar un mal rato, eso mismo otra vez la naturaleza, con usted o con cualquier otro, me viene de retorno, porque es un boomerang. Todo lo que hago, eso recibo. Si hago el bien, voy a recibir el bien. Si hago maldad, la maldad es la que me va a perseguir. Miren qué cosa más linda. Aquel que vive bien, que hace el bien, que es lo más fácil, porque todos nosotros sabemos hacer la cosa bien, si nos lo proponemos, claro está. El hombre es un animal de costumbre porque cuando nos acomodamos a algo, lo seguimos haciendo por naturaleza. Si yo me propongo
durante un día, que todas las cosas me salgan bien, a yo pensar bien, hacer el bien a los demás, ser bondadoso. Durante todo el día yo me mantuve en esa tesitura. Psicológicamente yo comienzo a crear una base de que lo que yo debo hacer es el bien. Si yo hago un esforcito adicional y mañana hago lo mismo, eso que conseguí el primer día comienza a afianzarse más el segundo día. Y si lo hago el tercer día, si me gusta y lo hago un cuarto día, un quinto día, logré una semana. Si yo logro una semana hacer el bien, llevarme bien con los demás, comportarme correctamente, yo comienzo a crear tendencia. La tendencia interna, porque que la psiquis es como un lago, como una laguna, que todo lo que va recibiendo lo va llenando. Si yo me voy llenando del bien que estoy creando, si yo me voy acostumbrando a hacer eso, se crea una tendencia que fácilmente me permite que la semana siguiente yo haga exactamente lo mismo. Y cuando yo hago lo mismo la semana que sigue, ya yo comienzo a adquirir como cierta destreza en hacer el bien. Y que por cualquier cosa lo que veo es el lado positivo de las cosas. Y como veo el lado positivo de las cosas, ya yo lo hago una semana más. Y luego una semana más. Y luego otra. Un mes. ¿Sabe lo que significa para mi vida que durante un mes yo no cometa errores? Que todo lo que haga sea el bien. Y que todo el mundo comparta ese bien que yo estoy haciendo para los demás, pero que también lo estoy haciendo para mí. Dentro de mí comienza a crearse esa tendencia, pero ya con mucha más fuerza, porque comienza a ser como una especie como de hábito, que no debe ser la palabra, porque hábito, a veces hay hábitos buenos y hábitos malos. No, es una tendencia, que es la palabra que a mí más me gusta, una tendencia a que espontáneamente yo me voy hacia el bien, me inclino hacia el bien. ¿Qué significa eso? Que si el hombre es un animal de costumbre, yo me acostumbro a hacer el bien. Y es el bien lo que voy a hacer en mi vida. Ese bien, cuando ya comienza a formar parte ya de mi psicología, de mi conciencia, yo comienzo a crear un bien mayor. Un bien mayor es porque el bien ya yo no lo hago espontáneamente. No lo hago porque me esfuerzo, sino porque me sale. Eso que me sale indica que ya es mi propia naturaleza que está haciendo todo aquello. Y ese bien mayor comienza a crear una especie como de perfección. La palabra perfeccionamiento viene del sentido de que si yo sé hacer algo y lo vuelvo a hacer y lo hago después, cada día lo hago mejor. El hacerlo mejor indica que yo camino hacia la perfección. Pero ante la perfección existe algo que se llama excelencia. Yo logro la excelencia en mi vida cuando yo hago el bien por naturaleza, porque me sale, porque es como una especie de mandato de conciencia. Cuando hay mandato de conciencia, es algo que no está en la mente ni en la psiquis como tal, sino que ya forma parte de mi conciencia. Hago las cosas conscientemente, que es a lo que tiene que aspirar todo ser humano. Miren qué cosa. Primero comienzo haciendo el bien. Ese bien lo convierto en tendencia. Esa tendencia comienzo a perfeccionarla. Ese perfeccionamiento me dice que debo alcanzar la excelencia. Cuando yo doy la nota y realmente es la excelencia la que priva y manda en mi comportamiento, significa entonces de que dentro de mí es la excelencia la que va a marcar mi vida, va a marcar mi tendencia. ¿Qué significa eso? Que a la larga la excelencia es la que se va a convertir en la perfección. Es decir, la excelencia que ya no es característica de la materia. La excelencia es algo casi de orden espiritual, porque es algo que deviene internamente. Pero la excelencia es el paso previo a la perfección. La perfección en el sentido de que todo lo que estoy haciendo es lo correcto.
lo correcto. Cuando usted hace lo correcto, llega el momento en que usted va a hacer justicia. Óigame, porque todo es gradualidad. Hacer lo correcto es hacer lo justo. Y hacer lo justo es hacer la voluntad de Dios, que es lo que todos queremos alcanzar algún día. Y eso es posible, porque no se nos exige otra cosa. Lo que se nos pide es que nosotros internamente, dentro de nosotros mismos, tratemos de crear esa plataforma, ese confort espiritual de que hacer el bien sea la tendencia. Hacemos el bien y viviremos mejor. Y entre mejor lo hagamos, alcanzamos la tendencia. Y de que se hace tendencia, comenzamos a avanzar hasta llegar a la excelencia. Y de que alcancemos la excelencia, ya estamos alcanzando grados de espiritualidad. La excelencia, es decir, una persona que hace el bien como tan elegante, como que lo hace como tan espontáneo, que no se ve que hace ningún esfuerzo, y tampoco se preocupa por saber si está haciendo el bien, porque sabe que lo está haciendo bien, porque ya no comete errores. Entonces, esa excelencia se convierte ya en lo que es su propia vida, y su propia vida, que marcha por los senderos de la excelencia, alcanza en un momento dado la perfección. La perfección indica de que yo me comienzo a convertir en un misántropo, una persona que solamente hace la bondad, que nunca jamás se presta para hacer la maldad. Eso indica que mi vida comenzó ya a equilibrarse en otra octava. Ojalá entendieran lo de la octava. La octava es que lo que yo estoy haciendo bien lo hago mejor. Y que lo hago mejor, luego lo hago excelente. Y que después que lo hago excelente, lo hago perfecto. Todos esos grados se van logrando. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Eso indica de que yo estoy contribuyendo a que esa ley de compensación que tiene que darse en toda la naturaleza comience a darse en mi vida. De que yo aprenda a compensar, yo estoy trabajando como si fuera un ser humano fuera de lo normal. Y eso que está fuera de lo normal es lo excepcional. Yo comienzo a ser excepcional en la materia todavía. Y estando ya a niveles de excepción, es porque estoy ya por encima, porque ya superé esa condición. Y a eso es lo que popularmente o gradualmente la gente dice santo. Se ha convertido en un santo. Un santo no es más que una persona que no hace maldad, que no le hace maldad a nadie. Y aunque lo obliguen, aunque lo forcen, no lo puede hacer. Pero no es que nos vamos a convertir en un santo, porque el santo, cuando no adquiere experiencia, cuando no tiene inteligencia, se convierte en un santurrón. Un santurrón es una persona que, bueno, muy bien, se lleva bien con todo el mundo, pero carece de la inteligencia, carece de la sabiduría para llevar una vida que le satisfaga, porque lo único que nos satisface es estar en luz internamente, una luz que me alumbre todo y que yo vea las cosas con objetividad. Los seres humanos tenemos que ser objetivos. Objetivos en el sentido de que yo entiendo el valor que tienen las cosas, no porque yo se lo atribuyo o porque yo quiero que tengan tal o cual valor. No, es que el valor real, el precio justo que tienen las cosas. Eso de aprender a justipreciar las cosas se llama el despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia es a lo que tenemos que aspirar, porque el día que la conciencia despierte es un sol, no una luz, ¿no? Un sol que nos alumbra por dentro. Y ese sol no nos permite ver sombras ni tinieblas, nos permite ver la bondad, la perfección de la obra de Dios. Entonces, trabajemos, hagamos en nuestra vida eso, la vida de hacer el bien,
de buscar la forma de cómo vivir mejor. Y vivir mejor no solamente conmigo mismo, sino con todo lo demás. Ese bien que yo hago a los demás, a la larga me retribuye o se devuelve, pero por una misma ley natural, que es la ley de la compensación. Eso indica de que algún día yo puedo llegar a estar en paz, en armonía conmigo mismo. Y al estar en paz y en armonía conmigo mismo, estaré en paz con mi conciencia. Y estar en paz con mi conciencia, estar en paz con Dios. Muchas gracias.